Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy el profesor Gerardo. Bienvenidos a su curso de Ciencias Sociales 1. Pues muy bien, hoy vamos a ver el tema la Revolución Francesa, parte 1. Y para comenzar este tema me gustaría que también podremos pues estar abiertos a que realmente la Revolución Francesa, a pesar de que es una revolución que se da pues principalmente pues en la región de Europa, obviamente en el país de Francia, pero su impacto cultural y su impacto social como realmente no solamente se limita a Europa, sino al resto del mundo, ¿no? Y en ese pensamiento vamos a empezar. La Revolución Francesa es uno de los procesos sociales muy importantes porque fue una revolución de carácter social, o una de las primeras de toda la historia. Y realmente aquí podemos ver que esta cambió por los diferentes factores que se fueron envolviendo, ¿no? Una de las cosas principales aquí puedo mostrarles pues es la crisis financiera en el país. ¿Por qué se llevó a cabo? Principalmente por tanto endeudamiento de la corona francesa, las malas cosechas de justamente en ese momento y el despilfarro real. Esto quiere decir que realmente el gobierno monárquico francés realmente tuvo pues muchos problemas debido a que no era consciente realmente de la pobreza que su pueblo pasaba, ¿no? Otro de los factores importantes fue la desigualdad social, ¿no? El sistema en ese momento pues se dividía en tres estados. Obviamente el clero y la nobleza, la corona, el clero y la nobleza, y el tercer estado que es el pueblo. Así era conocido. Entonces era muy marcado la desigualdad social, bastante por este tipo de situación de que, pues bueno, los nobles y los del clero que pertenecen a la iglesia tenían principalmente, pues, las riquezas del país, mientras el tercer estado, que es el pueblo, los campesinos, la gente que se dedica, la mayor parte de la población, realmente no tenía acceso a muchos servicios. Y eso provocaría como el descontento del pueblo, ah, principalmente por los impuestos, ¿no? Los impuestos desiguales, la falta de representación pública y que tampoco ellos podían pues decidir en las grandes decisiones de su gobierno. El pueblo francés poco a poco se fue agotando de soportar, ¿no? Aquí yo les puse diferentes imágenes que también representan de la época, que representan como esta explotación, ¿no? Como que podemos ver este un poco caricatura, pero esos aparecen en los principales periódicos de su momento, gacetas, donde de cierta manera se critica fuertemente a la clase noble o a la clase de la nobleza y todas estas personas que sobreexplotaban, ¿no? Empresarios, burgueses, al que podían explotar al ciudadano promedio. Bueno, todas estas dificultades, la crisis financiera, la desigualdad social y el descontento del pueblo, no solamente pues provocaría la revolución, sin antes hablar de las influencias filosóficas. Es que realmente aquí una de las principales motivaciones también del pueblo fue que empezó a educarse. Y gracias a la educación, pues aparecieron diferentes pensamientos que hicieron que el pueblo se levantara. Una de ellas pues fue el humanismo. El humanismo, como vemos, se desarrolla durante el Renacimiento, pero dio pie a la Ilustración. Y esto es algo muy importante. La Ilustración es un periodo de filosofía, del uso de la razón, y que el hombre tiene derechos naturales y libertades naturales, ¿no? Que pueden decidir su destino. Y ya no solamente una corona, una religión podría decir al pueblo qué hacer, sino ahora el hombre es libre, ¿no? Y estas ideas liberales nacieron justamente en la Ilustración francesa. Aquí yo les pongo a tres filósofos que hablan sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad de los hombres, como es el Marqués de Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, que son de los principales filósofos de una manera que de Francia,
que propagan estas ideas revolucionarias de la época, que el pueblo puede decidir su destino y también su gobierno. Aunque esto ahorita es algo muy razonable, en su momento era como obviamente opositorio, ¿no? Contra obviamente la corona, contra la monarquía, que es un pensamiento conservador, porque de alguna manera hacía pensar que los reyes tienen el poder por la gracia de Dios. O sea, la iglesia mantenía por alguna manera la idea de que el rey pues es elegido y escogido por Dios para el pueblo. Ese es un pensamiento pues conservador. Y con los pensamientos liberales, más todo lo que ya hemos hablado, pues provoca que la gente dice, ¿por qué necesitamos un rey? ¿Por qué necesitamos una nobleza? Nosotros podemos decidir. Y pues una de esas decisiones primero fueron ideales, pero como siempre desembocó en un movimiento violento. Y uno de ellos fue la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. Y esto porque es un ejemplo bastante revolucionario, porque la Bastilla en París era una de las prisiones más imponentes que existía en la ciudad y un símbolo de la monarquía, del poder de opresión de la monarquía del pueblo. Y entonces ese día justamente habían bajado, no, habían subido bastante los precios del pan, y obviamente que el pan en ese momento era uno de los alimentos más importantes para el ciudadano francés. Pues empezó el descontento popular por los impuestos y que se subió bastante el producto de la harina para producir el pan, pues provoca unos disturbios bastante fuertes en París que desembocó en la toma de la prisión de la Bastilla. Ese es, como yo les dije, ¿no? Es un simbolismo, ¿no? Es el primer acto de revolución importante de la, como por así decirlo, podemos decir que eso fue el inicio de la Revolución Francesa con los ideales, por así decirlo. Y obviamente esto desembocó en el fin del poder del absolutismo del rey. Porque realmente hay mucha gente que piensa, es que hay diferentes tipos de reyes, ¿no? Y el rey absolutista es aquel que no toma en cuenta las opiniones de su pueblo o alguna cámara de diputados, algún parlamento. Realmente el rey absolutista solamente él decide qué hacer. Y esto en Europa predominaban los reyes absolutistas. En Francia en este momento estaba el rey Luis XVI o XVI. Y él de una manera gobernaba Francia con puño de hierro. O sea, como de una manera no tomaba en cuenta las necesidades del pueblo. Y eso provoca pues, el fin y la revuelta en su gobierno. Bien, una de las cosas que hay que también tomar en cuenta es la Declaración de los Derechos Humanos. En ese momento se le conoce como los derechos del hombre y del ciudadano. Sí, realmente todavía no existía como esa revolución de ideas de que también la mujer debe estar incluida en los derechos, solamente a los hombres, y de los ideales de libertad, pues están esos principios fundamentales, incluso el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Ese es como uno de los factores como primordiales de la Revolución Francesa. Las influencias filosóficas que ya hablamos de Voltaire, de Rousseau, de que el hombre es bueno por naturaleza, de que el hombre nació con derechos naturales y que de alguna manera debería de dirigir su destino y no que alguien se lo decida por ellos, ¿no? Todo eso, todas esas ideas también llegaron a impactar de manera fuerte y de forma internacional. Uno de los ejemplos más concretos pues es el impacto en las independencias de América, como México, Colombia, Argentina, Chile. Como estas ideas de la Revolución Francesa llegaron a estos lugares y también provocarían su independencia, incluso la de Estados Unidos, ¿no? Así que hasta estos momentos, como una idea nacida en Francia impacta a nivel internacional, ¿no? Podemos ver que incluso a nosotros pues no nos llegó a afectar. Para ir terminando esta primera parte, todas estas ideas y levantamientos de la Revolución Francesa pues causó el fin del antiguo régimen. ¿Y qué es esto del antiguo régimen? Así se le conoce a los gobiernos monárquicos pues justamente de la época. Los frutos, por así decirlo, de esta primera parte de la Revolución Francesa fue la abolición de los privilegios feudales,
¿no? Que fue el 4 de agosto de 1789, la suspensión de los derechos señoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya un señor o un señor feudal o un noble no podía ya tener sus privilegios ante la ley. Todos los hombres deben ser pues iguales ante la ley. No importa que nacen en nobleza o nacen en el campo o nacen en la ciudad, ¿no? Eso es uno de los factores más importantes. Otra, las reformas políticas, la nacionalización de bienes eclesiásticos, la secularización del Estado. ¿Qué quiere decir? Que ya empieza esta separación de iglesia y de Estado, ¿no? Aquí nace esta idea durante la Revolución Francesa, que el Estado debe ser enteramente laico, sin la intervención de religiones. Esa es una de las ideas principales también liberales. Pues bueno, hasta aquí es la primera parte de la Revolución Francesa.